Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar. Mi nombre es Sergio Alessandria, soy operador de Forex, trabajo en Forex Revolución, trabajo las noticias del mercado de Forex y estoy aquí más o menos para explicarles qué es lo que hago, cómo lo hago y qué provecho pueden sacar ustedes, o cómo aprovechar las noticias del mercado de Forex. En este caso, todos los meses estamos dando aquí sobre NFX Street diversos seminarios con diversos temas que tienen que ver con la operatoria de noticias. A veces, bueno, lamentablemente uno escucha un seminario y quería escuchar otras cosas. Bueno, por suerte también FX Street los está grabando y yo también los estoy grabando, así que se pueden ir a los archivos que tienen FX Street y ver allí todos los seminarios que hemos hecho de noticias. Igual de todas maneras, eh, y, a, y a criterio de todos los participantes, siempre se pueden repetir temas, porque hay cosas que a lo mejor en una sola sesión no se, no se terminan de ver, digamos. Bueno, eh, ¿por qué las noticias mueven el mercado? Las oportunidades en la operatoria, el manejo del margen en la cuenta y el capital, aprender a tener paciencia y entender su función en el plan de trabajo, entender la función de la paciencia en el plan de trabajo. Tenemos muchos apresurados hoy por hoy en Forex, en el mundo en general, pero en Forex en particular, pensando que hay que hacerse rico ya y se preocupan más por hacer dinero que por aprender, y ese es uno de los grandes problemas que tienen. ¿Quién puede operar noticias? ¿Somos inversores o jugadores? Diferencias entre operadores de noticias profesionales y amateurs. ¿Cuánto vale un pip? ¿Quiero 1000 pips o 200 por mes? ¿Qué es más fácil de lograr? ¿1000 o 200? ¿Cuánto vale nuestro tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto realmente creen ustedes que vale nuestro tiempo? Vamos a empezar a hablar de todos estos temas, pero realmente, como les decía, quizás nos quedemos a la mitad. ¿Por qué las noticias mueven el mercado? Esto es, yo creo que es básico para entender lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar, de lo que quiero que entiendan. Porque la noticia mueve el mercado y eso es indudable. Si nosotros vemos cualquier gráfico a la hora de noticia, evidentemente, si hay sorpresa en la liberación del dato, va a haber un movimiento, lo va a haber. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué realmente se mueve? Y no es tan difícil de entender. Lo que sí es difícil es quizás de comprender. Pero nosotros estamos esperando un dato. Yo voy a intentar hacer esto porque esto está divertido. Hacerlo de... A ver si ahora pueden ver. Sí, se ve, creo, ¿no? Vamos a hacer de cuenta. Viene una noticia. Este es un grafiquito. Miren qué bien que dibujo. Es un gráfico. Acá va a salir una noticia. El mercado está esperando que esta noticia, que está a lo mejor en un punto, pase a estar 1,1. Evidentemente no soy Van Gogh, pero ustedes entienden que lo que quiero que vean es la idea. ¿Por qué? Si el mercado está así, bastante tranquilo, al minuto, exactamente, al segundo que sale la noticia, este mercado produce a lo mejor este movimiento. Tan fuerte teniendo en cuenta lo anterior que estábamos viendo, ¿no? Teniendo en cuenta todo este previo, este análisis previo que se podía hacer. Es claro, seguramente aquí en lugar de 1,1 salió, no sé, 0,4. Lo que yo pregunto es lo siguiente: ¿a quién, en su sano juicio, qué operador profesional en su sano juicio, qué banco, qué banco central más allá del que libere la noticia, que es el único que puede hacerlo, lo que estoy diciendo, si está esperando que el dato se suba, que el dato sea positivo, más 1,1, y finalmente sale menos 0,4, o que sale 0,4 positivo, pero 0,4 positivo y se esperaba 1,1, es un dato evidentemente negativo. ¿Quién en su sano juicio, en este punto del mercado, compraría?
¿Quién lo haría? Nadie. A no ser que estemos trabajando el canadiense, que es el único par que trabaja al revés de los mayores. El resto, seguramente todo el mundo vendería. Si todo el mundo vendería, quiere decir que estamos todos juntos en esto. Quiere decir que no hay una doble interpretación. Quiere decir que nadie está pensando que si rompe, por ejemplo, como nos pasa en técnico, tal o cual canal, o tal banderín, o tal soporte, o tal resistencia va a romper, va a entrar, va a comprar, va a vender. No. O sea, aquí no hay otra interpretación. Si está en 1, se espera 1.1 y sale 0.4, el mercado se va a vender, les diría yo que en un 95% de los casos. ¿Qué pasa en el otro 5% de los casos? No se mueve. O en lugar de hacer todo este movimiento de aquí hasta aquí, a lo mejor solamente hace este movimiento. O a lo mejor se mueve hasta por aquí y después se vuelve rápidamente hacia donde estaba. Pero, bueno, digamos que eso puede ser en el 4%. Y a lo mejor en el 1% no hace nada y se mueve 5 o 10 pips en compra. Eso sería raro. Y eso es cuando el Banco Central que libera esta noticia interviene en el mercado a la vez que hace la liberación porque sabe que si no, su moneda se va a ir para lugares en donde el Banco Central prefiere que no se vaya. Entonces, ¿por qué las noticias mueven el mercado? Y es lógico, las noticias mueven el mercado porque es básicamente información privilegiada que nos están dando en el momento de la noticia. Hay que tener en cuenta que tener información privilegiada y actuar en consecuencia en compra o venta en bolsa es ilegal. O sea, nadie lo puede hacer. Uy, estoy diciendo nunca. Nadie puede hacer eso. Si nosotros compramos o vendemos en el mercado de acuerdo a una información privilegiada, estamos cometiendo un delito. Entonces no se puede hacer. Lo más parecido a tener esa información es poder operar una noticia. Exacto, el dato, yo voy a ir, si veo alguna pregunta, bueno, puedo ir contestando, y si no, al final iré respondiendo. El dato macro no impacta siempre, inmediatamente impacta si el dato sorprende. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico, hoy mismo. Hoy vimos una noticia, el ADP, cambian los empleos privados en Estados Unidos. Es lo mismo que las nóminas no agrícolas, solo que el ADP es privado y las nóminas no agrícolas es un número federal, digamos, es un número del gobierno. La diferencia es que el ADP es privado y podríamos decir que hasta es, fíjense lo que les digo, ciertamente un poco más creíble, pese a que sea privado. Hoy esperábamos una diferencia de 50K y de 50.000 puestos de trabajo para entrar al mercado. La diferencia fue de 6. Nosotros esperábamos 50. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Hubo diferencia entre lo que se esperaba y lo que salió? Sí, de casi 7K, 7.000 puestos de trabajo. ¿Fue suficiente como para mover el mercado? No. O sea, se hizo un movimiento en venta en US Yen, lo lógico en este caso porque salió un número negativo, pero no fue suficiente para nosotros para entrar al mercado. Por eso decimos que el 95% de las veces el mercado reacciona como nosotros queremos, porque no se hace, evidentemente, cuando nosotros queremos ni con el número que nosotros queremos, se hace con números estándar. Entonces tenemos que tener en cuenta, Albor Matutino no sé, o todos los que estamos aquí, que la noticia no se va a mover siempre. Y no se va a mover porque nosotros la estemos viendo. Se va a mover si se cumplen ciertas condiciones. Las condiciones es saber qué número hay que poner de desviación en cada noticia. Eso es importantísimo. Ahora, si volvemos a lo que le decía recién, ¿por qué una noticia mueve el mercado? Una noticia mueve el mercado porque es información privilegiada en el momento, en el segundo. Y si no tenemos esa noticia en el segundo, en el momento en el que pasa, pues hay que mirarlo desde afuera. No se puede operar una noticia no teniendo la noticia en el segundo o en el momento. ¿Ustedes por qué se creen, por ejemplo, que Reuters, que Bloomberg, que Thomson, estas noticias las venden? Y estas noticias cuestan 3, 4, 5 mil dólares por mes a los operadores. O sea, nadie va a comprar una noticia a 4 o 5 mil dólares para tenerla 2 minutos antes que el resto de los operadores y no va a hacer nada con ella. O sea que las noticias son operables, se pueden operar. Y es verdad, Ascot, que
hay muchos calendarios que son contradictorios. Es verdad que eso es lo que ocurre. El de F-Street es bastante bueno y el de Solar Factory también. Son dos calendarios que están muy cercanos. Nosotros usamos también el de Bloomberg, pero claro, es lo que decía recién. Bloomberg cuesta, y cuesta bastante caro. Pero estos calendarios, para que ustedes sepan, son calendarios buenos. De todas maneras, tenés que entender también a Hot y todos que no se puede operar noticias con ninguno de estos calendarios, ni con Solar Factory, ni siquiera con el F-Street, pese a que se puede aprender muchísimo de esta página. Porque los calendarios que nosotros necesitamos para operar esto no existen, entre comillas. No hay un calendario. Nosotros necesitamos la noticia en el minuto, en el segundo que sale la noticia. Y no un calendario que se pueda actualizar ni siquiera 10 segundos después, porque 10 segundos ya es demasiado tarde. Hay otras estrategias que se pueden hacer 10 segundos después de operar una noticia, o de conocido el dato, pero no es la más lucrativa, que es operar el impacto mismo de la noticia. Si nosotros tenemos, entonces, la certeza de que esto existe, de que esto está ahí, podemos aprovecharnos de ella. O sea, las noticias, evidentemente, nos brindan muchísimas oportunidades. Y nosotros tenemos que entender que la noticia se mueve y que la noticia existe. Nosotros vemos en muchos lugares, sobre todo los que están operando en Forex, a nivel técnico, se ve en muchos lugares, en muchos foros, que no, mejor no operar noticias es muy peligroso, hay mucha volatilidad en noticias, se puede perder mucho. Yo les digo, sí, evidentemente se puede perder mucho si uno no sabe operar, pero les puedo asegurar que lo mismo se puede perder operando técnico. También se puede perder mucho, se puede perder muchísimo. De hecho, el 95% de los operadores que operan pierden. Bueno, los operadores que operan es una redundancia, pero el 95% de los operadores pierden en el mercado de Forex. Eso quiere decir que no por operar noticias vas a perder, sino por operar en Forex vas a perder. El tema es cómo lo haces y cómo estar en el 5% de los que ganan. Yo les puedo decir que nosotros, por suerte, estamos en ese 5% de los que ganan. No es difícil y no es fácil tampoco. Y quizás radique la dificultad de operar noticias en que, en definitiva, no es nada difícil. El forecast que más sirve a HOT es el forecast que hace Bloomberg. Ese es el forecast que se toma como más especializado, porque consulta a la mayor cantidad de especialistas en la materia y hace un promedio sobre eso. Ahora, no hay un forecast, porque generalmente se elige un promedio entre los 16 y 30 o 50 especialistas que van consultando las cadenas, como decía recién, Bloomberg, Thomson Reuters, etc. Entonces, se toma un forecast y se hace desde ahí, que generalmente el más aceptado, insisto, a nivel internacional para operar noticias es el de Bloomberg. Lo que tenemos que entender es que si hay operadores que compran la señal de Bloomberg, que compran la señal de Reuters, que compran este tipo de señales, que son varios cientos, varios miles de dólares mensuales, quiere decir que se puede operar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, a nivel retail, a nivel de ventas al detalle, podremos decirle, en la jerga de las noticias, a nivel usuario particular, muchos no tenemos 3, 4 mil dólares para pagarle a Bloomberg, otros 3 para pagarle a Reuters, otros para pagar... O sea, realmente son varios miles de dólares que habría que pagar. Entonces, lo que se hace, y ahí está el tema que en otras sesiones quizás no había quedado claro lo que era un autoclick o cómo funcionaba, es que lo que hacen los autoclicks es comprar todos estos feeds, todas estas informaciones, y volcarlos en un autoclick que después venden al detalle por aproximadamente unos 200 dólares, entre 150 y 200 dólares. Lo que hacen estos autoclicks es recibir la información, ya sea de estos operadores que estaba diciendo recién, y la primera que reciben es la que ponen en su autoclick. Muchas veces el número que se espera, el forecast, es distinto incluso en los autoclicks. Pero bueno, eso
se puede cambiar y en la mayoría de los autoclicks se puede modificar. Lo que generalmente no cambia, o lo que no cambia de hecho, es el número que sale. Entonces, ahí, ahí es cuando nos beneficiamos de ese número. El comprarlas quiere decir que, por ejemplo, Bloomberg da la noticia, pero te la da tarde. Si vos comprás a Bloomberg el dato, Bloomberg tiene una plataforma profesional que te da el dato, el número que sale al instante. Ahora, si nosotros también somos amateurs, no tenemos la práctica correcta, e incluso si la tenemos, muchas veces puede pasar que con simplemente tener el número no baste, porque estamos hablando a veces de 0,2, 0,4, positivo, negativo, se nos puede hacer un lío. Por eso es tan importante los autoclicks que trabajan sin el error humano de la operatoria, sin tener que ponernos a contar si de 0,3 a 0,7 hay 3 puntos, 2 puntos, 4 puntos. No tenemos que pensar en nada de todo eso, el autoclick lo hace por nosotros. Pero sí que es importante entender que nosotros necesitamos un autoclick. Es como pensar. A ver, la Fórmula 1 no existe. No existe porque yo no puedo llegar a correr en un auto de Fórmula 1. Y simplemente por eso no existe. Pero sin embargo hay muchos otros, no solo que corren, sino que llegaron a la Fórmula 1, que se hicieron su equipo de Fórmula 1 y que están corriendo en Fórmula 1. Quiere decir que la Fórmula 1 existe y que se puede aprovechar y que se puede ganar mucho dinero de la Fórmula 1. No es solamente un lugar donde hay que ir a gastar el dinero, sino que la mayoría de las escuderías, aunque sea la España, aunque sea no sé, la que sea, todos terminan ganando dinero de la Fórmula 1. Es en definitiva un buen negocio. Entonces, yo quiero llegar a la Fórmula 1 y puedo hacer un buen papel o puedo hacer un papel mediocre. Yo puedo llegar y correr con un Rams, puedo correr con un España o puedo correr con un Ferrari. O puedo ir a la Fórmula 1 y no correr, simplemente quedarme como espectador. Más o menos trabajar la noticia, quiero que entiendan que es parecido, ¿no? Trabajar la noticia es como llegar a la Fórmula 1, pero realmente para operar y para intentar salir campeón en la Fórmula 1, tenemos que correr con un McLaren, tenemos que correr con una Ferrari, ¿no? O con un Red Bull. No podemos correr con el España que les decía recién, o con un Fiat Uno que me llevo de mi casa, o con un Volkswagen Corsa, no sé, cualquiera. O sea, recapitulando, para nosotros poder utilizar estas herramientas, lo importante es que tengamos en cuenta, que entendamos que vamos a necesitar un auto de Fórmula 1, llámese Ferrari, llámese McLaren, llámese Autoclick Forex Moose, Sharp, Red Green Forex, un autoclick. Yo nombro esos tres que son los que utilizamos, pero hay en el mercado hay algunos más. Son los que a mí personalmente me dieron mejor resultado, pero insisto, hay más. Y ustedes pueden probar los que quieran y todos más o menos, menos el Sharp, que ya es más profesional y que vale 2.000 y pico de dólares por mes. Los demás salen entre 150 y 200 dólares. Y hay que invertir, sí, por supuesto, hay que invertir. Pero es una inversión que les va a redundar en ganancia y jamás en pérdida. Y eso es importante que lo tengan muy en claro. Hay después muchos calendarios y muchas otras cosas que les darán gratis. O incluso hay muchas páginas que les darán señales técnicas gratis. Pero siempre recuerden esto, lo gratis termina saliendo muy caro. Lo barato termina costando demasiado muchas veces. Entonces, no caigamos en eso, en querer todo gratis, porque realmente alguien que quiera ser inversor tiene que tener en cuenta que va a tener que invertir para ganar. No puede sacar las cosas gratis. Entonces, los que estén escuchando quieran y entiendan que quieren operar noticias, tienen que comprender que van a tener que contar con un dinero, un fondo. Tengo un amigo que es jugador de póker profesional. Y cuando empezó a jugar al póker siempre me decía lo mismo. O sea, él estaba esperando el momento en dar el paso a poder jugar en las mesas grandes de los casinos, pero siempre me decía que no podía porque no tenía dinero. Yo le decía, pero si vos jugás bien al póker, o sea, ¿para qué necesitas más dinero?
Él me decía que era imposible, por más bueno que sea, ir a jugar al póker sin un buen fondo de... O sea, es más o menos como operar una noticia, ¿eh? Sin un buen dinero en tu cuenta. Y tampoco era posible ir a jugar al póker con todo tu dinero. Tenía que sacarse una parte, ir a jugar, se perdía a casa. Que se ganaba, lo que se ganara y a casa. Es como poner un stop loss, ¿no? En tu cuenta, no ir con todo el dinero porque en una noche podía perder toda la cuenta que había intentado o que había buscado durante tanto tiempo. Entonces, esto es lo mismo. No podemos pretender vivir de la noticia si tenemos una cuenta de $500. No puede ser porque vamos a tener que comprar un autoclick que nos va a costar 200 y no vamos a ganar lo suficiente como para pagar el autoclick. Ahora, si queremos tener una cuenta de 500 para practicar cómo se trabaja una noticia, o en lugar de eso, lo voy a hacer mejor. Si tenemos $500 para invertir en aprender a operar la noticia y no nos importa que esos $500 los vayamos a perder, porque lo tomamos como una inversión, entonces abrimos 4 o 5 cuentas, 4 cuentas de 100 cada una, en este caso serían 5 de 100 y compramos el autoclick aparte, vamos a decirlo así, o abrimos 3 de 100 y compramos un autoclick durante el mes, y vamos a ir probando a ver cómo se opera la noticia, ¿eh? Cómo realmente tengo que entrar al mercado a operar la noticia. Y eso es lo que me va a dar la experiencia para después poder operarla a nivel profesional, para poder operarla en serio. Evidentemente nadie puede ir a estudiar una carrera universitaria sin invertir, porque no hay universidades en el mundo que sean absolutamente gratis. Lo que hay, sí, universidades estatales que les salen más baratas que otras. Bueno, les puedo asegurar que ninguna carrera les va a dar tantos beneficios como le puede dar aprender a operar noticias con tan poco dinero, ¿no? De inversión en aprender. Y después ya sí tienen que abrir más cuentas, tienen que intentar operar a un nivel mayor para poder empezar a ganar ganancias. Pero no quieran tener ganancias con cuentas de $500, y esto es un consejo porque no van a poder vivir de Forex con cuentas de $500. ¿No? O sin pensar que el día de mañana van a tener que gastar, o que invertir, mejor dicho, $2.200 en un autoclick que se llama Sharp y que es hoy por hoy, según mi opinión, el más rápido del mercado, porque invirtiendo esos 2.200 les puedo asegurar que van a ganar muchísimo más de lo que invierten, muchísimo más, muchísimo. Siempre y cuando, claro, sepan hacerlo, sepan encontrar esa oportunidad que te da el operar una noticia. Nosotros operamos las noticias más importantes de estos países que están viendo ahí: Inglaterra, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. ¿Por qué operamos? Mira, le dice Australia, ahí está, si no después me regañan. ¿En qué consiste estas noticias? Bueno, consiste en los CPI, consiste en los datos macroeconómicos de estas economías que más tienen que ver con las balanzas comerciales que mantienen estas economías con otras. Perdón, pero es que mi garganta no está muy bien. ¿En qué consiste exactamente el autoclick? El autoclick consiste algo en un programa que recibe el dato al instante y lo transforma en un clic en compra o en venta de acuerdo a cómo uno lo configura. O sea, es básicamente eso lo que hace un autoclick. Recibe del servidor que está conectado en Bloomberg directamente un número. Como decía antes, por ejemplo, vamos a este que me gusta. Voy a poner uno nuevo. No, ahí está. Vamos a hacer así. Por ejemplo, nosotros tenemos el autoclick. El autoclick tiene un forecast, igual que cualquier calendario, que dice que esta noticia va a salir 0,8. Ahí está. El autoclick nos dice que va a salir 0, bueno, el autoclick no. Bloomberg dice que va a salir 0,8. Entonces, sí, vamos a hacer, es un ejemplo, ¿eh? Nosotros queremos que
Si en lugar de 0,8 sale 0,6, 0,6 queremos vender, porque seguramente se va a vender. Y si sale 1,0, queremos comprar. Esta es, digamos, básicamente lo que sería un plan de trabajo. Acá tenemos dos puntos de desviación, lo que podría ser un CPI, por ejemplo, un índice de precio del consumidor. Entonces, el autoclick, a lo mejor nos viene el dato y no podemos interpretarlo a tiempo, porque este es relativamente fácil, pero hay otros números que son bastante más difíciles. El autoclick tiene dos botones que nosotros los ponemos en nuestro botón de compra y de venta en la plataforma, y si sale este número, 0,6 o menos, el autoclick automáticamente va a leer este número y nos va a hacer clic en este botón que nosotros pusimos que nos tenía que hacer. Y si sale este número, 1,0, automáticamente nos va a hacer clic en esta parte de la pantalla donde nosotros tenemos el botón de buy o compra. El autoclick es eso, es un interpretador de números que te hace un clic en tu plataforma. Las plataformas tienen que estar configuradas para trabajar a un solo clic. Todas las plataformas se pueden configurar para trabajar a un solo clic, o básicamente la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque es más rápido. Si nosotros tenemos que hacer todos los autoclicks, también te permiten hacer más de un clic. Pero si nosotros tenemos que hacer clic en compra y después en la confirmación, no nos va a dar tiempo de entrar al mercado. Entonces, si vamos a utilizar autoclicks, yo les recomiendo que utilicen la plataforma para trabajar a un solo clic, porque si no, se van a quedar fuera del mercado o les va a dar requote. Eso es lo que hace un autoclick. Y MetaTrader sí vale. MetaTrader sí que se puede utilizar. Hay algunos MetaTrader que son, depende del broker, un poquitito más lentos. Se van a dar cuenta porque les va a dar requote, o sea, les va a dar una recotización sobre el precio de entrada y no van a poder entrar. Entonces tengan cuidado con eso. Si les dan requote, una recotización, no entren al mercado. Quédense siempre afuera. Decía que estas son las noticias más importantes que nosotros operamos, ¿no? de todos estos países. Pero luego viene otra cosa muy importante para operar noticias, que es el manejo del margen en la cuenta, el manejo del capital que nosotros tenemos que poner en cada cuenta. Nosotros lo que tenemos que hacer es, a la hora de operar una noticia, entender que tenemos que manejar un stop relativamente corto. ¿Por qué? Porque las noticias, cuando salen, mueven mucho. Volvamos al ejemplo anterior. Si estábamos esperando 0,8 y nosotros con 0,1 entramos en compra y sale, perdón, 1,0 entramos en compra y sale 1,0 y compra muy poco y se va a la venta, que a veces puede llegar a pasar, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar un stop muy pequeño, porque se puede ir para el otro lado muy rápido. Y además, no podemos utilizar más de 20 pips de stop, porque nosotros utilizamos muchos lotes en cada operación. Y como para no hacerlo, si vemos y esto no es algo que lo diga yo ni siquiera con mis servicios, o sea, no es que Forex Revolución hace el 95% de operaciones exitosas. Es que la noticia en general es así. Digamos, la noticia no la inventé yo, no la inventó Forex Revolución, la noticia está ahí. Por más que yo no esté, por más que Forex Revolución no estuviera operando la noticia se movería igual. Y el mercado se movería igual. Quiere decir que no podemos pretender evitar ese movimiento rápido. Entonces, si se va en contra, nosotros nos salimos muy rápido. Porque ponemos muchos lotes confiando en ese 95% que tenemos de posibilidades de que una noticia, si la diferencia en un CPI es de 2 puntos, de 0,2, se mueva hacia donde nosotros pensamos que se va a mover. La conexión con cable, Andrés, y no inalámbrica, lo decimos porque en muchos lugares las conexiones inalámbricas son más inestables, simplemente por eso.
no es que una conexión inalámbrica sea peor o mejor que una conexión con cable. Si ustedes viven en Estados Unidos, Japón o Europa, es muy raro que una conexión inalámbrica funcione mal. Puede pasar, eh, pero es muy raro y puede pasar sobre todo si no viven en una ciudad grande. Si viven en una ciudad pequeña es más, puede ser más normal, digamos. En ese caso es que recomendamos una conexión con cable. Lo que pasa también es que empezamos a recomendar eso desde hace unos años, cuando estamos operando la noticia, y claro, todo ha avanzado tanto que hoy por hoy las conexiones inalámbricas han mejorado muchísimo. Pero no nos separamos todavía de la recomendación porque, bueno, lo que decía, puede ser mucho más confiable una conexión con cable que inalámbrica, pero simplemente por eso. Bueno, como dice Alex, que seguramente será de Costa Rica, que las conexiones inalámbricas allí no son buenas, entonces por eso a Alex le viene bien que le recuerden que tienen que utilizar una conexión con cable. ¿Podrías decirnos de nuevo cuál es el más indicado para vos? Hal, depende el dinero que tenga. Yo, personalmente, para empezar a operar noticias, si alguno de ustedes tiene que empezar de cero a operar noticias, yo empezaría con el Forex Moose o con el Red Green Forex. Son dos autoclicks muy buenos y baratos. Ya les digo, no llegan a $200 por mes ninguno de los dos. Después, cuando ya sos más profesional, cuando entendés cómo se manejan y cómo se operan, entonces ahí sí te puedes pasar a Sharp, que es un autoclick un poco mejor ya, con una velocidad de reacción mucho mayor y así también cuesta $2.200 por mes el Sharp. Puedo ponerte, pero mira, es más fácil porque, por ejemplo, el Picasso, el Red Green, la página se está terminando, todavía no está terminada. Nosotros, porque nos contactaron a nosotros y lo estamos probando y por eso sabemos que es rápido, pero todavía de hecho no está en el mercado. Y el MUS sí que está, pero ahora no están admitiendo miembros. Lo que pasa es que, y ahora hago un pequeño paréntesis, porque la forma está ahí. O sea, en forexrevolution.com, arriba a la derecha dice Autoclick Forex MUS y de ahí lo pueden obtener. Pero hay otros, Insisto, no entiendan o no quieran, no piensen que les estoy vendiendo autoclicks míos, ni de Forex Revolution. Esos autoclicks no son nuestros, así que a mí me da lo mismo que quieran manejar otros. Yo les digo los que yo conozco, que son esos dos y que andan bien. Bueno, yo los conozco todos, pero los que mejor me anduvieron son... el que mejor me anduvo siempre fue el MUS. Ahora estamos probando el Red Forex desde hace un tiempo y anda bastante bien. Bueno, anda muy bien. Pero pueden usar cualquiera, insisto. No malinterpreten, por favor, estas cosas. Y no son robots, Alex. No. Esa es la diferencia. Este es el sistema que, bueno, cada vez menos, cuando sean más profesionales, cada vez menos lo van a utilizar, como nosotros ahora ya no lo utilizamos, no nos hace falta, pero al principio este es el mejor sistema para trabajar para trabajar la noticia. Se tienen que abrir, y por eso tienen muchos colores, tienen que abrir en distintos brokers un par de cuentas en cada uno de ellos. Acá es una cuenta en dólares, esta puede ser por ejemplo en euro, esta es una cuenta que puede ser en euro, en este broker también, en dólar o en euro, o a lo mejor en este broker, miren, abrí una cuenta en pound, y en este otro me dijeron que andan muy bien las cuentas en yen, y yo voy abriendo distintos tipos de cuentas en distintos brokers y los voy probando. También otra cosa que les recomiendo es que al principio empiecen con brokers de spread fijo, que lamentablemente son los market makers, pero que muchas veces para operar noticias son los que mejor funcionan, porque hay muchos brokers muy buenos que se puede operar noticias, pero si no tenemos experiencia para hacerlo, vamos a tener pérdida porque la mayoría de estos brokers tienen el spread móvil. Y si no sabemos manejar el spread móvil,
podemos llevarnos una gran desilusión y que la noticia y que la posición nos entre demasiado arriba o demasiado abajo y tengamos más pérdidas que ganancias. Con cuentas institucionales, perfecto, Juan. Va muy bien con cuentas institucionales y cuando uno ya es, digamos, profesional en el manejo de la noticia, en la operatoria de noticias, lo que hacemos nosotros es manejar cuentas institucionales, ¿sí? Y con el chart. Pero en ese caso, esto es para empezar, digamos, por eso les aclaro, este tipo de sistema es el mejor. Muchas cuentas en varios brokers y manejarlos todos a la vez con el autoclick. La mayoría de los autoclicks permiten por lo menos un mínimo de 10 plataformas por noticia. En MUS, por ejemplo, se puede manejar con 10 brokers. El Red Green Forex con 30. No van a tener 30 plataformas por el momento, pero esa es la idea. Todos aquellos que también quieran probar el servicio que nosotros brindamos tienen la posibilidad por estar desde FX Street y por haber escuchado este seminario de unos días sin cargo para probar el servicio. Simplemente envían un mail ahí a info@forexrevolucion.com y tienen la posibilidad de operar 3 días sin cargo con nosotros para que vean qué es lo que hacemos. Podría abrir más temas, pero como ya es el momento de cortar el seminario, se han pasado los 45 minutos más rápido de lo que yo pensaba, me ha quedado mucho para decir, así que realmente entraremos más en la operatoria propiamente dicho de la noticia y en los demás temas en el próximo seminario, que ya será el mes que viene en abril. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar, espero que les haya servido esto y si tienen alguna duda me pueden escribir ahí por @forexrevolucion o a preguntas@forexrevolucion.com e intentaremos responderlas. Y si no, en el próximo seminario que hagamos aquí en FXTrip, que creo que es el 12 de abril. Gracias Vicky, gracias a todos los participantes y nos vemos dentro de 15 días en el próximo seminario. Saludos, chau chau.